Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Amén. En primer lugar, le damos gracias a Dios porque nos permite en este año reunirnos en su santo, hermoso y maravilloso nombre. Amén. Con un propósito tan bonito y tan beneficioso para nuestras vidas, que es hablar de Dios, pensar en Dios, hablar con Dios y escuchar la palabra de Dios. Amén. Entre las cosas buenas que podemos hacer, la mejor es esta. Ay, qué bien. Y me alegro mucho de verles a todos ustedes. Y vamos a abrir un pasaje que primero os voy a contar algo. Es un versículo que lo prediqué hará unos 6-7 años en casa de este hombre, evangelizando, porque entonces era cuando él estaba comenzando. Se lo comentaba al hermano Abraham. Y el Señor me guiaba a este versículo, pero en vez de para predicarlo, para evangelizar, para estudiar el versículo. Y he dicho, cuesta interpretar el versículo. Un versículo que he predicado varias veces y que Dios en su gracia pues nos ha bendecido. Pero cuando se va a interpretar la palabra es muy distinto. Vamos a abrir la Biblia y si veis que voy un poco lento, es que hoy me he esforzado por venir. Hoy estoy en el dentista y me han hecho una avería, unas cosas en la boca y tengo que ir despacio. Lucas capítulo 2, verso 25. Leemos solamente el 25 de momento. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Bien. En primer lugar hay que situarnos donde estamos leyendo. Estamos leyendo en Lucas, como bien ha dicho el hermano, Lucas capítulo 2, en la época que nació Jesús y que tenía Jesús 40 días. Ahora os digo por qué lo sé. Exactamente entre 40 y 41 días. O sea, más no, ni menos tampoco. Porque María fue a presentarlo al Señor y lo normal cuando una mujer, pido disculpas, daba luz a un hijo varón en Israel, a los 40 días de la purificación lo llevaban al templo a presentarlo al Señor. Si sumamos 40 y al otro día lo tenían que llevar por ley al templo, son 41. Entonces sabemos la fecha exacta, 41 días. Aquí en este versículo, en estos momentos estaba Israel en una condición pues muy mala. En primer lugar, había perdido la independencia política de Israel. Estaba bajo el Imperio Romano, como todos saben, el Imperio Romano. Luego la religión estaba muy deformada, muy externa, muy contaminada. De tal manera que, como todos saben, en el ministerio de Cristo, Jesús, la oposición más grande que tuvo Jesús no fue con la gente de la calle, fue con la gente religiosa de su época, escribas, fariseos y saduceos, y el Sanedrín, que fueron los que le pusieron la zancadilla, el mundo religioso de su época. En otras palabras, para entenderlo más, los maestros, los teólogos, los que ocupaban puestos eclesiásticos, fueron la oposición de Jesús. Entonces la gente tenía una religión externa, no interna. Y cuando la religión se convierte en externo y no en interno, es muy mala señal. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, que yo por ahorrar tiempo algunos textos los cito, dice, no es judío el que lo es exteriormente, es judío el que lo es interiormente. En otras palabras más actuales, no es cristiano el que lo es exteriormente, es cristiano el que lo es interiormente. Y en esta época negra, en esta época de silencio, en esta época que no podían ir las cosas peor, hasta en el templo de Dios, en el atrio, vendían
Sabéis todos que Jesús echó a los cambistas, ya estaba todo oscuro, entenebrecido, y estaba Israel, el pueblo de Dios, prácticamente en tinieblas, admitiendo algunas excepciones, porque siempre Dios se ha guardado algún remanente fiel, íntegro a su santo y hermoso nombre. Y leemos el versículo 25, y fijaros bien, lo leo yo ahora. Pese a estas circunstancias, pese a esto negro, pese a estas adversidades, pese a esto negativo, dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, justo y piadoso. Madre mía. En estos momentos donde todo el mundo estaba mal, en Jerusalén había un hombre anciano, no dice había un hombre importante, no dice había un rey, había un profeta, había un maestro, había un sacerdote, o estaba el rey Herodes, que era malísimo, mandó matar a todos los niños menores de 2 años para matar a Jesús. Como saben ustedes, un hombre que mande matar a todos los niños menores de 2 años, pues tiene que ser un criminal de guerra. Pero en todas estas circunstancias, Lucas dice, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. La primera vez que la Biblia habla de él. Y la última. Y la biografía de este hombre la mete Lucas en un solo versículo. ¿Qué biografía más corta? Un versículo. ¿Dónde está? Y al escuchar, leo yo otra vez. Ahora bien, había en Jerusalén, había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y piadoso. Justo con los hombres, que se comportaba bien, y piadoso para con Dios. Eso es. Que guardaba con esperanza, con ilusión, con entusiasmo, la redención de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería en la muerte hasta que no viese al Mesías. Vaya biografía más corta en un solo versículo. Está muy bien imprimida. Hay biografías en la Escritura de reyes de Israel, de hombres de Dios como Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, David, que ocupan 12, 7, 8 capítulos enteros, ¿verdad, Abraham?, de la biografía de ellos, de la historia de ellos. Pero la biografía de este hombre la imprime en un solo versículo. Y a veces nosotros queremos, ignorante de nosotros, queremos que nuestra vida tenga una biografía larga, amplia y generosa, porque nos agrada lo grande, lo visible, lo voluminoso, lo ruidoso, lo espectacular. Va con nosotros, va con nuestro ego, va con nuestro yo, va con nuestra jactancia. Eso se le llama vanagloria de la vida. Pero sin embargo, Lucas, un hombre instruido por Dios, un hombre colaborador del apóstol Pablo y humanamente con mucha cultura, que era médico, usa un texto solo. Había un hombre en esta época tan mala que era piadoso para con Dios, que respetaba a Dios y era justo para con los hombres, no hacía injusticias. Y si ahora nos liamos a hablar de lo que hay en el mundo, ¿qué hay? Injusticias y cosas mal hechas, ¿a que sí? Siempre hay un poquito de bueno, pero seamos nobles, hay muy poquito. Abunda más lo malo que lo bueno. Abunda más la paja que el trigo. Sí. Pero en este caso me ha maravillado decir, pero qué biografía tan bonita. Un hombre piadoso ante Dios. A veces, leyendo la Biblia o escuchando mensajes, puedes desear parecerte al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque escribió 13 cartas y fue el apóstol de los gentiles, ¿no? Y es un hombre famoso.
o quisiera ser uno un personaje grande, pues a Simeón hay algunos que todavía nunca han predicado de él, porque está en un solo versículo su biografía. Es tan corta, es tan reducida, pero tiene tanta calidad. Y nos da unos datos sorprendentes que vamos a entrar en ellos ahora. Piadoso, que miraba a Dios, que tenía conciencia de la existencia de Dios y que quería agradar al Señor. Siempre Dios debe ser el número uno. Querer agradar a Dios. Es bueno querer agradar a los amigos, a los familiares y hacerles fiel. Está lo bueno y lo mejor. Y entre lo bueno y lo mejor, me quedo con lo mejor. Ante todo, sobre todo, está agradar a Dios. Porque aunque os parezca un poco extraño y agresivo y violento, tu hijo a que tanto amas no ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Y tu hermano al que tanto respetas no ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Y tu yerno, que le quieres como un hijo, no ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Ni tu hija, que la quieres mucho y das la sangre por ella, no ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo, que ni era tu hijo, ni era tu hermano, eras enemigo de él sí que ha muerto en la cruz del Calvario. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, amén. Que a veces por cumplir con la familia y por cumplir con los vecinos y con los amigos, ¿verdad, Tony? Dejamos de cumplir con Dios. Tus amigos, esos buenos que tienes, que no creo que sean malos, pero no dan la vida por ti. Pero yo te presento un Dios que dio la vida por ti. Amén. Amén. Entonces, si entiendo y entiendes que Dios ha dado la vida por ti, en el primero, en el número uno, tienes que poner a Dios. ¿No es así? Amén. Por eso dice la Biblia, amarás a Dios sobre todas las cosas. Creo que eso es sencillo. Y en este año vamos a comenzar por ahí. Era piadoso para con Dios, verticalmente. Y devoto, justo para con los demás. Ahí habla de la justicia ética. Justo para con los demás. Porque sabéis que todos somos pecadores, que no hay ninguno justo. Ahí no habla de la justicia cara a la salvación. Habla de la justicia ética. En su tratar con las personas era justo. Si hacía un trato contigo y te merecías el 50%, te daba el 50% y no se quedaba con un poco más entre las uñas, como tú o yo a veces intentamos hacer. En su tratar con las personas era justo. Y en Jerusalén, que Enrique llevaba fama de justo. Qué bonita palabra, ¿eh? Que un hombre lleve fama de justo. Ese hombre no se queda con nada de nadie. Y si no tiene razón su hijo, se la quita a su hijo. Ama la razón, ama la justicia. Pues aquí os presento a Simeón, un hombre piadoso y un hombre justo. Dos virtudes unidas, que hay en ciertas personas que hay una o ninguna, pero es muy difícil que haya las dos. Hay algunos que son piadosos, van al culto, oran, cantan, son religiosos, pero cuando hay un problema no son tan justos ni tan espirituales como dicen. Pero es que este hombre tenía las dos piernas, la derecha y la izquierda. Señor, era piadoso y temeroso. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La tercera persona de la Trinidad. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad, Josué? Es Dios. Dios estaba sobre él. Pero vamos a ver, Señor, si no es profeta, si no es evangelista, si no es apóstol, si no es maestro, si no es un sacerdote, es una persona normal y corriente, un viejico que vive en Jerusalén. Pero un viejico que me respeta, que me ama, que me adora, que me busca y que me honra. Y yo soy Dios que todo lo veo. Y mi espíritu está sobre él. Y como él, como cualquiera
ver auténtico israelita abrigaba una esperanza, que era la promesa. ¿Qué promesa, hermano Machaco? La promesa de que tenía que venir un Mesías. Y empezamos con Génesis capítulo 3, verso 15. Miles de años Dios dijo, cuando cayó el hombre, en Génesis 3, dio una promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Quédate ahí, luego, coge el capítulo 4. Ahí empezó, o ahí expresó la promesa. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, en el pacto trinitario, prepararon el programa de la redención. Porque sabía que el hombre iba a caer, iba a pecar. Es como tú, que llevas un coche que anda con 4 ruedas y llevas 5, una de repuesto, porque sabes que más o menos algún día tienes que pinchar. Y en que andas con 4 ruedas llevas 5. Pues si tú eres prevenido, más es Dios. Y en el pacto eterno estaba estipulado el plan de redención, pero no estaba revelado, a nadie se le había contado, ni el Dios Padre, ni el Dios Hijo, ni el Dios Espíritu Santo. Y cuando puso a Adán y a Eva en el huerto y cayeron, cuando cayeron en pecado y se escondieron, no fueron en busca de Dios, pidiendo perdón, ni arrepintiéndose, oiga. El hombre nunca busca a Dios, pero Dios siempre busca al hombre. Amén. De tal manera que descendió Dios en busca del hombre. El hombre lo que hizo es esconderse. Y nosotros lo que hacemos es escondernos, escudarnos, poner disculpas, menos confesar y ser francos y nobles, cualquier cosa. De tal manera que ya sabéis la historia, se cosieron hojas de higuera para taparse. Y el Señor les llamó, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué palabra? ¿Qué pregunta? Adán, ¿dónde estás tú? Y me pregunto yo, ¿no sabría Dios, tío Enrique, dónde estaba? El Dios omnisciente, ¿creéis que no lo sabía? Pero pregunto a ver si surge una nobleza, a ver si aflora un arrepentimiento, a ver si aflora una confesión. Y lo que el hombre dice, me escondí porque tuve miedo. Hasta ese momento no existía el miedo, tío Madriles, no existía el miedo existe cuando comenzó el hombre y pecó. Y la comunión con Dios se rompió y se partió cuando el hombre pecó. Tuve miedo. Esa palabra era desconocida para el hombre, ni la conocía ni la sentía, porque no tenía miedo. Estaba en una relación perfecta y maravillosa con Dios. La primera catástrofe y la primera consecuencia del pecado es que corta la comunión con Dios. Por eso la salvación, el apóstol Juan la compara a la comunión con Dios. ¿Entendido? Y le dijo el Señor, has comido, ¿verdad?, del árbol que yo te dije que no comieses. ¿Quién te ha enseñado a ti? ¿Quién te ha enseñado a ti eso? A tener miedo. ¿Quién te ha enseñado a ti a tener ese sentimiento que yo no te he enseñado? Tú tienes algo que yo no te he enseñado. El miedo. Es que me daba miedo, tuve vergüenza, me atemoricé, me escondí. ¿Quién te ha enseñado a ti eso? Yo a ti te he creado y a ti no te lo he enseñado yo. Es que has comido donde no tenías que comer. Pero ahí no sigo porque si no, no entró el mensaje, claro. Y entonces el Señor, hay una palabra muy triste en Génesis 3, dice, y echó Dios, Jehová Dios, al hombre del huerto del Edén. El Dios que creó al hombre y le puso en el huerto, ese mismo Dios le echó del huerto. Génesis 3:24, echó Dios al hombre del huerto del Edén. Dios nos ayude, tío Madriles, a cuando llegue nuestra hora que no nos eche Dios. Amén. Y nos abra las puertas del cielo para ir con Dios. Amén. Y entonces es cuando Dios revela esa palabra. Y pondré enemistad
entre ti, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Habla de la humanidad de Jesús. Ahí revela el plan de redención, ¿sí o no? Y ellos lo entendieron. Y ahora vamos a ver capítulo 4. Es el siguiente capítulo. Capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella, Evan, cuando tuvo el hijo, ¿qué pensaba Evan? Este es el prometido, el Mesías. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Se confundió. Pero en la confusión vemos que abrigaba la esperanza, ¿sí o no? Evan, ¿qué dice? Sí, abrigo la esperanza de que tiene que venir el Mesías. Desde Evan. Por eso cuando dio a luz el primer hijo, llamado Caín, pensaba que era el Mesías. Y dice ella, lo confiesa, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Se confundió, Caín fue un asesino, no fue el Mesías, fue el que mató a Abel, a su hermano. Pero con este detalle os muestro, y con esta equivocación, que la señora Adán y Evan ya esperaban al Mesías. ¿Cuántos años? Se pasan después años y voy a narrarle un poco más. Se pone Abraham, un patriarca llamado Abraham, y cuando va a sacrificar a Isaac, como aquí he predicado yo, le pregunta su hijo, padre, la leña aquí está, el cuchillo está y el cordero. Y Abraham dice, Dios se proveerá. No dice Dios proveerá, no, Dios se proveerá el cordero. Abraham creía en que tenía que haber un Mesías. Génesis capítulo 12. ¿Os dais cuenta? Génesis capítulo 38, 39. El patriarca Jacob huye de su casa por unas ciertas cosas y en el camino dice la escritura que se queda que se pone a dormir. ¿Dónde? En el suelo. Y se pone una piedra de hormada y sueña. ¿Sabéis qué sueña? Una escalera que desciende, no que asciende, que desciende del cielo a la tierra. Y los extremos de la escalera tocaban el cielo y los extremos de la escalera tocaban la tierra. Y por la escalera subían ángeles y bajaban ángeles. Y encima de la escalera estaba Dios. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se lo dice a Jacob. Ahí nos habla la escalera de la bendita persona de Jesús, ¿sí o no? No es que aplico eso yo, porque en Juan capítulo 1, que la escalera de Jacob aparece en Génesis 39, y en Juan capítulo 1, 2000 años después, que no se habla de la escalera, Jesús dice a Natanael, y veréis al Hijo del Hombre descender sobre el ángeles, que ascienden y descienden. Y entonces recuerda el pasaje de la escalera. Natanael dice, pues tú eres el Hijo de Dios. Amén. Le trajo a Jesús, el verbo hecho carne, predicando le trajo, ¿qué le trajo? Le trajo el recuerdo de la escalera. 2000 años, Emilio, sin hablar de la escalera a nadie. Busca por la Biblia, no existe ningún dato de la escalera. La escalera estaba en el Génesis, y 2000 años y pico, largos. Le dice Jesús que era la escalera, Jesús que era el Mesías. Desde ahora, Natanael, verás al Hijo del Hombre, que sobre él ascienden y descienden los ángeles. Él era la escalera. Vemos al otro hombre, al patriarca. ¿A qué patriarca? A Jacob, en el hecho de su muerte. Génesis capítulo 49, une a sus hijos y les dice a Judá, porque de Judá sale Cristo. Judá, de ti saldrá el legislador, el que guía a Israel. Cachorro de león le llama. Y antes de morir se muere confesando la esperanza del gran patriarca Jacob, que tenía que venir el Mesías. Pero todos se murieron y no lo vieron. Y de ahí, si queréis, nos vamos a los salmos. En los salmos hay un montón de salmos
que hablan del Mesías, de la muerte de Cristo, de la entrada triunfal de Cristo en el cielo, ¿sí o no? ¿Verdad, Abraham? ¿Cuántos salmos hay mesiánicos? Muchos, ¿verdad? Muchos. Pero David habló de Jesús, hermanos, inspirados por Dios. Pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó y me oyó, dijo David. ¿Cómo que se inclinó Jehová? Pues muy sencillo, que siendo Dios se hizo hombre. ¿Quién es más que se inclinó para ayudarte y protegerte? Dios es Dios. Y dice, y Jehová Dios se inclinó, se doblegó, se humilló. ¿Y queréis más? El Dios que los cielos de los cielos no pueden, con el peso de su gloria se inclinó. Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres. El Dios eterno entró en el tiempo, porque Dios está fuera del tiempo, el tiempo está en Dios, hermanos. Él es el creador del tiempo, Él es el creador del espacio. El espacio y el tiempo no le pueden limitar como a ti, como a mí, pues la segunda persona de la Trinidad descendió y entró en el tiempo y en el espacio para acercarse al hombre. Jehová se inclinó y me oyó. Claro, ¿cómo tu voz va a llegar al cielo? Es imposible. Tiene que inclinarse. Hay un montón de salmos. Isaías, el gran profeta Isaías, que escribe un libro famoso que tiene 66 capítulos, dice, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hablando del Mesías, también murió Isaías y no vio al Mesías. Ezequiel, Daniel, Malaquías, todos los profetas se pasaron 4000 años, todos hombres piadosos esperando ver a ese bendito Mesías prometido, al libertador y al consolador de Israel. Hermano, no sé si me estáis siguiendo. Aleluya. Amén. Pero entrando, Daniel le llama el Hijo del Hombre. Y vi al Hijo del Hombre, por eso Jesús se llama el Hijo del Hombre, hablando de Cristo. Daniel, Ezequiel, todo el mundo hablando de él. Y ahora hay una sorpresa. Dios le dice a este hombre, Simeón, tú no te vas a morir sin ver al Mesías. Aleluya. Aleluya. ¡Qué promesa tan grande! Amén. Pero ¿quién es este Señor? Este es un hombre piadoso y temeroso. Han estado los grandes profetas, los grandes patriarcas, de la talla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Se han muerto y nadie ha visto al Mesías. Pero tú, viejo anciano de Jerusalén, que eres piadoso y temeroso, yo te doy a ti mi palabra, que no verás la muerte sin ver al Mesías. Amén. Tenía esa promesa y él se lo creyó. Era la esperanza de Simeón. Y ahora todas las mañanicas iba al templo a ver si veía al Mesías. Porque en el templo iban todas las mujeres a presentar a los niños por el sacerdote. ¿A qué años le dio Dios la promesa a Simeón? No lo sé, hermano, no lo dice la Biblia. Pero vamos a especular con respeto. Imaginaros que se lo dijo a los 40 años y tenía 70 ya. Y todas las mañanicas iba al templo a ver si veía al Mesías. Todas las mañanicas volvía a su casa triste. No lo he visto. Los años me se van echando encima. Cada día ya veo menos. Al templo antes iba a paso ligero y ahora ya voy a paso lento. Y es fácil, que no es decir una cosa del otro mundo, que un hombre anciano ya necesite un bastoncito para andar. Señor, me acuerdo cuando me daste esta promesa que iba corriendo al templo y ahora voy con mi bastón y no te veo, Señor. Pero tú me has dicho que no me moriré hasta que no vea al Mesías. Aleluya. Oh Dios. Fue persuadido por Dios, ¿sí o no? Fue persuadido, convencido por Dios. Le venían los sacerdotes, ¿qué hace aquí usted? Nada, a ver. Y todos los días no faltaba. Y dice que llegó un día movido por el Espíritu Santo, que le movió una mañana de Madrid, una mañana de tantas que había yo ahí.
le movió el Espíritu Santo, como siempre va a la casa de Jehová, al templo, y se marchó. Y en esa mañana nada más entrar, ve a José y a María y ve un niño de 40 días. ¿Y cómo supo él que un niño de 40 días era Dios? Dios mío. Adiós, Señor. Y nada más que ve a este niño dice, oh Señor, se va donde María. Iría con mucho respeto, era un anciano, le diría, por favor, déjame cogerlo. Le dio al niño, lo cogió en sus brazos. Bendito sea tu nombre, Señor. Y le dijo una palabra tremenda. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Bendito sea, Señor. La salvación está en una persona. La salvación no está en una cosa, está en una persona bendita llamada Jesucristo, que eres el camino, la verdad y la vida. Despide a tu siervo, Señor. Despídelo, Señor. Ahora despídeme en paz. Si era lo que quería, si era lo que pretendía. Ver al Mesías. Pero vamos a ver, Simón, pero ¿cómo te has enterado que este niño puede ser Dios? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué visión? ¿Qué Pues el Espíritu Santo. Amén. Me ha indicado que es el Mesías. Y empezó a hablar a María, hablándole del ministerio del niño, al padre y a la madre, porque sabía más Simón del niño que el padre y la madre. Eso me imagino que estuvo estudiando, que era un estudiante de los pergaminos, y estuvo indagando toda su vida, y tenía conocimiento. Según Pedro dice que los profetas indagaron cuando profetizaban, no, a ver de qué persona ellos profetizaban, porque profetizaban y no sabían lo que decían, eran inspirados, pero no eran iluminados. Lo ignoraban. Y dice que lo cogió, o sea, estoy cogiendo al Dios que creó el cielo y la tierra. Eso no hay que lo crea. Al Dios que con sus manos sujeta el mundo, lo creado, lo sujeto yo con mis manos. Aleluya. Señor. ¿Qué voy a pedir más? ¿Qué voy a desear más? Señor, despide a tu siervo en paz, Amén. porque han visto mis ojos la salvación. Aleluya. No a un niño, la salvación. Eso da a entender que la salvación estaba en ese niño, Amén. porque ese niño era Jesucristo, Aleluya. Dios hecho hombre. Gracias, Señor. Qué gran misterio, Gracias. hermanos. Sí. Gracias. Es un misterio que el misterio del nacimiento de Cristo, el misterio de la deidad hecho hombre, no es para investigarlo, es para adorarlo. No. Porque no hay mente que aclarar. Que a ver, ¿cómo explicas eso? Y ahora ese Dios tan grande lo tiene que coger María, porque si no se cae, no tiene fuerza. Pero ¿cómo no va a tener fuerza Dios? No tiene fuerza. Se ha despojado de todo. Lo tiene que abrigar para que no coja frío. Pido disculpas, lo tiene que limpiar, lo tiene que bañar. ¿Qué dices, Masaco? ¿Sí? ¿Os cabe eso en la mente que una mujer baña a Dios, hermanos? Por eso Pablo, cuando pensó esas cosas, dijo a grito, el gran Pablo, que era un teólogo, dijo: ¡grande, grande es el misterio de la piedad! ¡Dios manifestado en carne! Aleluya. Eso tiene tanto peso, hermanos. Y contemplando eso y viendo lo que Dios ha hecho, ¿qué vamos a hacer nosotros, señores? Tony, ¿no te parece que vamos a hacer como Simeón? Señor, ¿para qué queremos más? Que tú nos salves. Amén. Despide a tu siervo en paz. ¿Qué conocimiento? En paz. Porque el hombre no estaba en paz con Dios, ¿verdad? Justificados por la sangre de Cristo tenemos paz. La reconciliación la ha hecho posible que el sacrificio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Y nosotros por la fe aceptamos y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. El que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos.
y empezó a hablar del niño. Y dijo, este está para levantamiento y caída de muchos. Porque en que vino como hombre y creció, algunos no le aceptaron. Hay que ser malo también para no aceptar a Dios, ¿eh? Bendito sea Dios. ¿Qué maldad puede haber en el hombre para no aceptar a Dios? Pues no, pues aquí lo vemos, hermanos, si hay 4 cristianos, los demás no creen, y los demás van a su manera, a su rollo, en su camino, conforme a sus pensamientos. ¿Sí o no? Hay 4 que creen, hay 4 que se doblegan, hay 4 que se rinden. Los demás no quieren. Pero ¿cómo podemos ser tan malos no creer a Dios? Había muchos kilómetros de Enrique para ir de la tierra al cielo. Entonces, como no podíamos ir de la tierra al cielo, el del cielo vino a la tierra. Aleluya. Y ya que vino, dice la Biblia, y a aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Había muchas cosas que hablar ahí, y voy a terminar con un detalle y lo dejo. Le dijo este hombre a María, una espada traspasará tu misma alma. Y se cumplió en Juan, cuando María a los pies de la cruz vio a su hijo cómo le crucificaban y cómo le metieron la lanza y echaba sangre. Dice que María estaba a los pies de la cruz. Y Jesús desde la cruz miró. ¿Y sabes a quién vio? A Juan, al discípulo del amor. Y le dijo, ¡he ahí tu madre! Cuídala. Se la recomendó a Juan que la cuidase, a su discípulo, a su madre. Porque tú verás cómo estaría María a los pies de la cruz de Jesús. Eso se cumplió. Este hombre le dijo, una espada traspasará tu misma alma. El sufrimiento de María, ver a su hijo. En la cruz estaba María, su hermana, y Juan, el discípulo del amor. Y Jesús, que es, pues es lo que es tan Dios, viendo a María, que no entendía, porque a María eso se le iba fuera de su capacidad. En que era su madre, pero no entendía. ¿Cómo va a entender este misterio? Pero, y viéndola hecho polvo, ¿en qué estaba hecho polvo? En la cruz del Calvario. Tuvo tiempo y dedicó unos minutos para decir a un hombre de Dios, a Juan, Juan, he ahí tu madre. Ese fue el ministerio. Y me parece a mí que Juan lo llevó muy bien. ¿Sí o no? Atendió a María. Y se deduce que murió pronto María. Y entonces Juan le usó Dios escribiendo el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis. Podía haber pensado Juan, y me has preparado tanto para el ministerio para que me cuide de una vieja. Sí, para eso. Te he preparado. Y si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y como fue fiel a la tarea tan sencilla de cuidar a una anciana, el Señor le usó escribiendo primera, segunda, tercera de Juan, Evangelio según San Juan, y el libro del Apocalipsis lo escribe Juan. Pero eso no se lo dijo Jesús en la cruz, ¿no? No le dijo nada. Y a lo mejor Dios te ha ofrecido un cargo sencillo, tan sencillo y tan insignificante que corres el peligro de menospreciarlo. Me ha llamado, he dejado la pesca, he dejado todo, para esto, para que cuide a su madre. Ay, Juan, lo que Dios te tiene preparado. Y se le recuerda a Juan como el discípulo del amor. Él es la luz de los gentiles y la gloria de Israel. Así da la definición de la salvación. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Y se podía, como sabéis, hablar más, pero no voy a hablar más. Creo que en esta tarde el Señor
nos quiere hablar personalmente, en que me escuchen algunas personas que están en YouTube a la noche, pero me refiero a personas que ya tienen mi edad, 69, 70, 71, 68. ¿Qué ilusiones tienes en la vida ya? La cartilla la tenemos leída todos. ¿Qué te parece si nos ilusionamos todos junticos con Cristo y con Dios Amén. y con las cosas de Dios? Amén. Amén, Señor. Amén y amén. Y este anciano, el otro día cuando recordé, porque este pasaje en que lo había predicado, pero me acosté, o en un ratico, por la noche, y eso me parece de las 2, me acosté. Pero me vino un pensamiento y un deseo de ponerme a hablar con Dios. Y me volví a levantar. Me voy al comedor y me pongo a hablar con Dios. Y mi mujer, como ve que tarda 1 hora o 2 en acostarme, se levanta y dice, ¿te pasa algo? ¿Estás mal? Estoy bien, mujer, déjame. Ah, bueno, que estoy hablando con Dios. Y dije, Señor, quiero yo ser ese Simón, que estaba emocionado y entusiasmado. Quiero ver la salvación. Quiero ver la vida eterna y quiero entrar en ella. Amén, Señor. ¿Qué vas a esperar de esta vida? Tío Madrid, si no hay nada en esta vida, no lo ve lo que hay en esta vida. Lo más importante, lo más grande, hijo, y el consejo mejor que te puedo dar es que te esfuerces para estar a bien con Dios. Es el bien supremo. El propósito supremo es la gloria de Dios. Y el bien supremo es la salvación. Amén. Y que su nombre sea glorificado. Amén. Que Gloria a Dios Dios. nos ayude. Amén. Santo. Aleluya.